Ok, ya estamos grabando. Ok, bueno, vamos a WhatsApp entonces a ver qué vemos, qué encontramos. Grupo 6, grupo 4, grupo 2, vamos a ver, grupo 3. Bueno, aquí está el material generado por el grupo número 3. Eso se pegaron la lotería. Okay. Muy bien. Okay. Ahí está. Ok. Bueno. Lo primero que les decían, bueno, el contexto era, ¿verdad? Inversión de $10 en un banco con interés compuesto al 10% capitalizable. Cualquier miembro de cualquiera de los tres grupos que entendieron por capitalizable, porque sus compañeros que trabajaron en el otro ejercicio no puede que no entiendan este concepto, qué es interés compuesto y qué significa capitalizable anualmente. ¿Algún miembro de los grupos impares? A ver, ¿alguien del grupo 5? De lo que yo me entendí fue que interés compuesto es algo que va creciendo anualmente. Entonces, con una inversión inicial de $10, en un año vamos a haber ganado el 10% de esto y ya, digamos, el segundo año, con la suma de lo ganado el primer año, vamos también generándole un 10% anualmente. Ok. Entonces, el primer año es el 10 más lo que te pague el 10% de 10. El segundo año, eso es 11. 11 más lo que te pague el 10% de 11. Eso es 12,1. Entonces, el siguiente año es 12,1 más lo que te pague el 10% de 12,1. ¿Ok? Quiere decir que el interés se calcula sobre el saldo el saldo del ahorro y no sobre siempre el dinero inicial. ¿Ok? Y capitalizable anualmente, ¿qué entendieron? ¿Qué significa esto? Grupo 1. Hola, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho, pues te dijo grupo 1. Bueno, grupo 5, entonces, ya, si el grupo 1 se les jodió el micrófono a todos. De capitalizable, sinceramente, profe, no sé. Okay. Es lo que quiere decir, Para es mí. pagado anualmente, Sí. ¿verdad? Que básicamente es eso, que lo pagan anualmente. Okay. Muy bien. Porque hay, por ejemplo, no me podrían dar el 10% anual, pero le pagan cada 3 meses. Entonces lo que le hacen es dividirle el 10% en cuatro Por pagos. tractos. Ajá. Entonces capitalizable anualmente es que ese se paga anualmente. Ok. Bueno, entonces la cantidad de dinero que habrá al final de los 4 primeros años. Entonces, aquí son 11, aquí son 12,1, aquí son 13,3 y al final del cuarto año hay 14,6. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es que no? Vamos a ver. Ellos respondieron solo el año 4, ¿verdad? No los primeros 4 años, pero bueno, no importa. ¿Ok? Ahora, la pregunta número 2, determine una o dos expresiones, creo que les dije que solo una,
o dos expresiones para la cantidad de dinero que va a haber T años después de la inversión. Entonces me dicen que es 10 por 0,1 más 1 a la T. ¿Cómo se dieron cuenta de esta fórmula? ¿Cómo descubrieron esta fórmula? Bueno, yo me la imaginé sobre todo porque medio como que lo comparé o me la imaginé con el problema así de igual de población, que la fórmula es casi similar. Ajá, sí, es un crecimiento. En general, todas estas cosas son de crecimiento exponencial. ¿Okay? ¿Okay? Si ustedes ven aquí, chiquillos, sacan factor común aquí del 10, les queda el 1 más el 10%, aquí en esta línea. Entonces ahí es donde uno ve más o menos por qué es una unidad y el 10%. ¿Okay? Si ustedes solo multiplican por el 10%, lo que obtienen es solo el crecimiento del 11 al 12,1 o el crecimiento del 10 al 11, pero ustedes no ocupan eso, ustedes también ocupan la inversión original, por eso tienen este 1, ¿ok? Muy bien, ¿qué tipo de función es esta? Exponencial. Exponencial, ¿ok? Yo escribí esta otra fórmula, bueno, no sé, los que tenían que escribir dos fórmulas, no sé si alguno escribió algo diferente a esto. ¿No? Yo también escribí esta. El dinero al final del primer año son 10, el dinero inicial son 10 y el dinero en general es el dinero para el año T es el dinero del año anterior más más el 10% del dinero del año anterior. Esa es otra forma de calcular esto con una función que se llama recursiva. ¿Por qué? Porque ocupo el conocimiento del año anterior para calcular el siguiente año. Esta es una función con un criterio explícito, porque no ocupo conocer los términos anteriores para darle de una vez matarile al término que a mí me interesa. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? No. Con esto. Ninguna prueba. Bueno, pregunta 3. Entonces, que en cuánto tiempo se alcanzaba de 21,4 dólares. Eso se alcanza en el tiempo igual 8. ¿Cómo se dieron cuenta que era el tiempo igual 8? Sacando los años nosotros. Evaluando, ¿verdad? Sí. Evaluando Sí. 1, Bueno, 2. Ajá, ¿qué más? hay dos formas, que sería la de esa, de evaluando cada año y también de ahí, viendo cuánto esté. Igual, O sea, ¿qué hicieron? el- Igualar. no, hicimos la del año, la de 1, 2, 3, pero yo también estaba pensando en la de igualar. ¿Verdad? Igualar esto al resultado deseado. ¿Y qué es esto? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el valor de T? ¿Verdad? Es una opción, igualar y descubrir quién es T. ¿Qué objeto matemático es ese que está en signos de pregunta? Tengo una expresión y quiero saber cuál valor de T la satisface. ¿Qué es esto? Es un... Tiene una exponencial y se convierte en logarítmica. Tengo una ecuación exponencial. Y para poder resolver esto, tenemos que tirarnos las clases de la otra semana para aprender cómo resolver ecuaciones exponenciales. Entonces, sí, ¿se imaginan que yo soy tan cruel y les pregunto al final del año de que T no fuera 8, sino que T fuera 512, por ejemplo, años? Entonces usted tendría que empezar a calcular 512 valores hasta llegarle a ese T. Usted no, jamás. ¿Qué sería mejor? Sería mejor poder encontrar directamente el proceso algebraico para encontrar esa T. Y eso lo vamos a aprender a hacer esta semana cuando aprendamos a resolver la ecuación exponencial.
dudas, preguntas. Y luego la gráfica, que es esta. Ok, muy bien. Jóvenes, ¿por qué está muy de moda las las funciones exponenciales? Son lo más de moda en este año 2020. Por los bitcoins. Por Mira, la Por el bolsa de crecimiento valores y todo eso. de la pandemia, ¿no? bueno, De sí, puede casos. ser que yo soy malísima en el tema económico, pero sí, bueno, puede ser que ese tema esté muy de boga y yo no lo conozca, lo de la plata, ¿verdad? Pero muchos fenómenos económicos se modelan con función exponencial. Yo estaba pensando en la pandemia, ¿ok? Han escuchado la habladita, ¿verdad? De bajemos la curva y no sé qué. ¿A qué se refieren con bajemos la curva? Hagamos que esto deje de tener un comportamiento exponencial, porque como ustedes lo saben, el crecimiento exponencial es exponencial. Eso quiere decir que crece rapidísimo y que se triplica, duplica rapidísimo, dependiendo cuál modelo sea, las muertes, entonces los contagios, digamos, y por consecuente las muertes. Entonces, estas funciones que hemos visto son realmente útiles, exponencial y logaritmo, porque no son funciones de la nada, modelan el mundo en el que vivimos, modelan el crecimiento de las poblaciones, modelan el crecimiento de las bacterias, modelan los contagios de una enfermedad, modelan y modelan. Son el modelo ideal. De hecho, cuando lleven ecuaciones diferenciales se van a dar cuenta que las pruebas de carbono 14, todas estas investigaciones de a qué hora murió una persona o cuánto tiempo, exactamente hace cuánto tiempo que murió, todo eso, puras ecuaciones, funciones exponenciales. Entonces, estas funciones son realmente útiles para la ciencia, la tecnología y las ciencias económicas también, o sea, son realmente importantes. Bueno, ¿dudas con el ejercicio de aquí? No. Ok, vamos con el grupos pares. Ay, mira, estamos a dónde salió. Ay, vea. Qué vaciló. No, este sí. Ok. Está vacilando esto. Grupos pares 2, 4 y 6 tenían el ejercicio de, que es muy interesante también, de los medicamentos en el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué era esto? ¿Algún grupo que se ofrezca a mostrarnos su trabajo? Del 2, 4, 6. ¿No? Bueno, vamos a elegir entonces. Vamos a ver. Grupo 6. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos al grupo 6 por aquí. Se pegaron la lotería, chiquillos. Denme un segundo nada más para hacer los recortes de pantalla. Hola a todos, ya volví. ¿Hace cuánto que no me escuchaban? Como unos segundos, Hace profe. unos Fue segundos. mucho, ok. Okay. Bien, aquí está el trabajo del grupo 6 y por supuesto grupo 2 y 4 van a colaborar, ¿ok? El contexto era que había 50 miligramos de un medicamento que se inyectaba a un paciente y que cada hora disminuía del medicamento una tercera parte en el cuerpo. Entonces, ajá. Yo no estoy viendo nada, no sé si solo Ay, mi soy amor, sí, es que cuando se me cae la llamada, usted tiene toda la Yo razón. tampoco estoy viendo. No, es que cuando se me cae la llamada deja de compartir y a mí se me olvida. Más bien, muchas gracias por acordarme. Se les agradezco. Ok, y ahí copié el enunciado y copié la solución que me envía el grupo 6.
El contexto es que una persona se le inyecta medicamento, 50 miligramos de un medicamento, y este medicamento va disminuyendo por hora una tercera parte. Entonces, la primera pregunta era que cuántos miligramos de medicamento quedan en el torrente sanguíneo después de 3 horas. Entonces, aquí tenemos el cálculo. Después de una hora quedaban las 2/3 partes de 50 porque se quita una tercera parte y entonces es 33,3. Después de la segunda hora quedan 22,2. Después de la tercera hora quedan 14,81, que aquí está la respuesta a la pregunta. Y después de la cuarta hora quedan 4,98, que no lo preguntaban, pero era necesario. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente era 50, irle quitando la tercera parte y luego el resultado irle quitando. ¿Ok? ¿Alguna duda con la pregunta número 1 de este grupo? No. Ok, la 2, una fórmula. Y entonces aquí en conjunto construimos una fórmula. Nos dimos cuenta que si a 1 a 50 le quita la tercera parte de 50, ¿qué le queda? Pues le quedan las 2/3 partes de 50. Luego, si a eso uno le vuelve a quitar otra tercera parte, es como si le volviera a calcular al resultado de la hora anterior, le vuelve a calcular 2/3 partes, porque le quita una tercera parte, se vuelve a quedar con 2/3 partes. A la hora siguiente, el resultado anterior le vuelve a calcular las 2/3 partes, porque si queda con 2/3 partes y elimina una tercera. Y entonces ahí se nota el patrón de que es 50 por 2/3 partes, por 2/3 partes, por 2/3 partes. Y si uno quisiera n veces, bueno, sería 50 por 2/3 partes, un montón de veces. ¿Cuántos montón de veces? N veces. Entonces el modelo es 50 por 2/3 a la n. ¿Ok? Donde n es la cantidad de horas, ¿verdad? Y ¿alguna duda con la segunda pregunta, chicos? No. Okay. Este ejercicio era bastante complicadito en términos de que si uno no pensaba en este 2/3, de que en lugar de pensaba en la resta, le costaba mucho hacer el modelo. Si pensaba en la multiplicación por 2/3, entonces ya el modelo exponencial salía más fácil. ¿Ok? La última, la pregunta 3, que en cuánto tiempo hay 1,95 miligramos. ¿Cómo descubrieron eso? ¿Grupos pares? ¿Cómo sabían que era después de las 8 horas? Jóvenes, Despejando a N. ¿hicieron un despeje? ¿Igualaron esto y despejaron? Sí. Ok, bueno, muy bien. Esto implica conocimiento otra vez de la ecuación Se le pega exponencial. mucho. Ok, voy a hablar más despacito. Eso implica nuevamente conocimiento de la ecuación exponencial. Ok, muy bien. Y la otra forma es tomando el tiempo e irlo probando hasta que uno llega a un valor cercano a 1,95. Y finalmente la gráfica de la función, que es una función exponencial decreciente. ¿Ok? Este tipo de modelos también aplican para modelos de depreciación de un producto. Se le cortó.
Hola chiquillos, hagamos una vaca para pagarle mejor internet a la profe. Lo que les comentaba es que estos modelos de exponencial decreciente también se usan para modelar cosas, por ejemplo, la depreciación de una moneda o la depreciación de un carro o determinadas cosas también sufren un modelo exponencial decreciente. Entonces, estos también son útiles para modelar ciertas cosas en economía. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces esta era como una introducción. ¿Qué les pareció el trabajo en grupos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció útil? Sí, interesante. Okay. Está medio flojos hoy. Ok. Bueno, entonces vamos ahora a entrar a materia. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, Sí. profe. Bueno, yo ahí les traía las grafiquitas. Entonces, bueno, funciones exponenciales son funciones de R en R para las cuales tenemos un criterio de la forma a la x. A es la base de la potencia, debe ser un número positivo que no sea 1. ¿Qué pasa si la función exponencial es de base 1? Sería una línea recta, profe. Sería una recta, ¿verdad? 1 a la x, nos seguiría dando 1, 1, 1. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces la base no puede ser 1 y tampoco la base puede ser negativa, ¿ok? Entonces, hablamos de las funciones exponenciales cuando hablamos de potencias. La variable está en el exponente y la base es un número positivo, ¿ok? Si la base es mayor que 1, la función es exponencial creciente. Si la base está entre 0 y 1, la función es exponencial decreciente, ¿ok? Asíntotas, esto tiene asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? En ese caso sería el eje X y el 3. Ok, déjenme ver. El eje X, decir y igual 3. Esta. Sí, No, eso no es cierto. Porque ajá, La asíntota ahí es el eje de las X. El eje ajá, X. el cero. eje de las X, ajá. Esto crece tan rápido que uno siente que no va a tocar X igual 3, pero si nos vamos a GeoGebra, por ejemplo, si nos vamos a GeoGebra, Netflix no, GeoGebra. Mi cuerpo quiere ver películas. No, pues con el internet de la profe sí está. Ahí vamos. Sí. Bueno, lo podemos también hacer a piecito. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en que esta es, por ejemplo, 2 a la x, para tener asíntota vertical en 3, tendría que pasar que a la hora de evaluar 3, la función se nos vaya a infinito, pero en realidad 2 a la 3 es 8. O sea, no es que nunca toque estos valores de x igual 3, o 2 a la 4 es 16, o 2 a la 5 que es 32. Lo que pasa es que ella crece tan rápido que nos hace sentir la sensación de que no va a utilizar las x después de 3, pero no es eso, es que ya va a estar graficada tan arriba que no la vamos a poder no la visualizamos gráficamente, pero ella sí va a tomar todos los valores en R. Sí.
Chicos, Sí, Sí, profe. profe. entonces no hay asíntota vertical, pero sí hay asíntota horizontal. La asíntota horizontal sería el eje X, que es la recta Y igual 0. ¿Ok? Muy bien. Intersección con el eje X. No haya que ser asíntota. No hay porque es asíntota. Y monotonía creciente. Vamos a ver, definida de R en R. ¿Es biyectiva? No, porque por ejemplo, si tomamos menos una en la Y, que sería el codominio, no tiene ninguna, no está ninguna en el dominio, no corresponde Ok. ninguna. Definida de R en R no es que cuando sobran elementos del codominio que no tienen preimagen, eso daña la biyectividad, pero particularmente daña ¿qué? La sobreyectividad. Ajá, no es sobreyectiva. ¿Esta clase no la está grabando? Sí, sí, lo estoy grabando, Ah, bueno, según yo. perdón. Ok, no, pero súper bien que me estén preguntando porque cada vez que se me cae la llamada se puede perder esa información. Sí, si yo no grabo hoy, Clarita me golpea, así que hoy tengo que grabar. Muy bien. Bien, entonces definida de R en R no es sobreyectiva y por tanto no es biyectiva. Es inyectiva de R en R. Chicos. Ay, Dios mío, ya se caería la llamada. No, no, no. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que si es inyectiva. Mm, ¿Les parece una gráfica de una función inyectiva, sí o no? Por ejemplo, esta. yo creo que sí. Ujú. Sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Ok, entonces no es sobreyectiva y sí es inyectiva. Para que sea biyectiva, ¿qué habría que hacer? Redefinirla. Ujú. ¿De dónde a dónde? El De cero dominio. más En el infinito, En el dominio. no en el codominio. Ah. Ok, dominio queda igual y el codominio es de 0 más infinito. ¿Incluyo o no incluyo el 0? Lo excluye. Ok. ¿Verdad? Porque 0 tampoco tiene preimágenes. Y ahí sí tendríamos la función biyectiva, ¿ok? Con respecto a 2 a la x, perdón, a la base, bueno, esto de 2 a la x era un ejemplo, este es el caso general para la base mayor que 1. La base entre 0 y 1 tiene las mismas características que esta, nada más que que la función es decreciente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas sobre las gráficas de la función exponencial? Chicos. No. No, profe. Ok, muy bien. Tenemos dos teoremas que vamos a demostrar la próxima clase. La primera es que la función exponencial de R en R con la base mayor que 1 es estrictamente creciente. ¿Ok? Que eso es algo que ya lo vimos gráficamente, pero lo podemos demostrar con la definición de creciente, ¿verdad? Y el teorema 5.2, que es que la función es inyectiva. La función exponencial es inyectiva, que es una característica que ya nosotros habíamos notado. Entonces, estas dos pequeñas pruebas quedan pendientes para la próxima clase. ¿Okay?
¿Dudas hasta este punto, chicos? ¿No? En mi caso no. Ok. Muy bien. Lo otro que vamos a hacer es graficación. Entonces, vamos a graficar con ayuda de GeoGebra estos criterios. Vamos a acá. Lo primero que tenemos que decir es, perdón. Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuál es la función básica para estos criterios. Por ejemplo, para el primero que es f de x igual a... ¿Ven en el blog de notas? Sí, profe. Ok. Ahí, ¿quién creen que es la básica? F de x igual 2x elevado a la x. 2 a la x, ajá. Esa es la función básica, 2 a la x. ¿Y qué transformaciones tiene? ¿Qué transformaciones presenta 2 a la x? Bueno, yo veo, claramente es ese menos 3, pero ¿cómo interpretamos ese menos 3 ahí trepado? Un desplazamiento horizontal. Ok. Traslación o desplazamiento. Horizontal, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Está lloviendo ahí mucho, ¿verdad? Suena como un aguacero, tal vez. Sí, muy fuerte. ¿En dónde es? ¿Ah? ¿Quién me habla? Marvin. Sí, En la zona de Los Santos, entonces. exactamente. Suena mucho, ok. Muy bien, traslación horizontal hacia la derecha en 3 unidades. ¿Está bien? ¿Están las cucharas? Escuchamos ahí un problema de cucharas. 3 unidades, chicos, traslación horizontal hacia la derecha en 3 unidades. Muy bien. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo se da cuenta uno de que es a la derecha? Porque vean que lo que está afectando ese menos 3 es directamente al argumento de la función. Digamos, si usted tiene que g es 2 a la x, entonces, ¿cómo hace uno para afectar al exponente? Es el argumento de la función. ¿Me siguen, chicos? El afectar al exponente es el argumento, y si sumamos o restamos en el argumento es una traslación horizontal. Muy bien, entonces, para el otro criterio, la otra gráfica era menos 3 por 1 medio a la x. Sí. Es este. Ahí, ¿cuál sería la básica? ¿Ya igual que? Chicos, ¿cuál sería la base en menos 3 por 1 medio a la x? Los 3 medios. 3 medios. No, un medio. No. Ajá. Tres. No puede ser 3 medios porque este 3 está fuera de la base del exponente. Si Ok. fuera así, ahí sí le creo que es 3 medios la base. Pero el menos 3 más bien está haciendo una transformación. Entonces es 1 medio a la x. Esa es la base. ¿Ok? ¿Y qué transformaciones tiene?
esto, ¿verdad? Esto es lo distinto. Ujú. ¿Cómo veo ese -3 como transformaciones, jóvenes? Era como una elongación. Ok, una elongación. Tenemos una elongación con K igual 3 y ya hicimos este criterio. Ok, ¿y qué más tiene? Una reflexión ¿Con cuál eje? con el eje Y, si no me equivoco. Ok, muy bien. El ejercicio 3, que es la función 3 a la x menos 2. Ahí, jóvenes, ¿quién es la base? Y igual 3. 3 a la x. Okay, si usted me dice que la base es 3, es una función constante. 3 a la x. ¿Y transformaciones qué tiene? ¿Qué es este menos 2? Jóvenes. ¿Está dentro o fuera del argumento? Estaba Fuera. fuera, ¿no? Y cuando Traslación ves vertical. traslación es traslación vertical, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ok. Entonces vamos ahora a ver las gráficas. Entonces, por ejemplo, la primera que era 2 a la x. Entonces uno hace 2 a la x, ¿verdad? Que es esta punteadita en gris. Y luego de trasladarla 3 unidades a la derecha. Así que mueve todos los puntos. Podemos ver aquí. Distancia de 3 unidades. Todos los puntos se mueven a una distancia de 3 unidades. ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahora, una pregunta, ¿cómo hacen ustedes para graficar la base? Porque graficar las transformaciones, con nuestra teoría de transformaciones, pero ¿cómo hace uno para graficar, saber bien quién es 2 a la x? ¿Cómo la distingue usted a 2 a la x, de 3 a la x, y de e a la x, y de 1,5 a la x? ¿Cómo hace uno para distinguir entre estas, por ejemplo, 4 funciones que son de base mayor que la unidad, que serían crecientes? ¿Cómo hace uno para estar seguro que está graficando a 2 a la x? ¿Cómo saben ustedes que yo aquí A no mí sí los me estoy... ocurriría Ajá, de probar con valores en X. por supuesto, ya uno sabe la forma, ¿verdad? Pero uno dice, ay, si quiero graficar a 2 a la x, voy a calcular, no sé, la imagen de menos 2, de menos 1, de 0, de 1, de 2. Ah, bueno, ok. Menos un cuarto, un medio, 1, 2, 4. Ok, ya con estos puntos los coloco esos puntos, sé que es un exponencial creciente y entonces ya sin duda estoy graficando a 2 a la x. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces eso es un detalle importante. A veces dicen, pero ahí no hay una sola base. No, no hay una sola base. Están todas las funciones que se grafican a partir de 2 a la x, todas las que se grafican a partir de e a la x. Hay infinitas bases. ¿Cómo sabe uno que está seleccionando la base correcta? Bueno, calcúlese unos puntitos y eso ya la va a hacer trazar exactamente en la base que usted ocupa. ¿Ok? Esta habíamos dicho que tenía, la base es un medio a la x. Para estar seguros de estar graficando un medio a la x, pues de nuevo el consejo de Isaac de tome x y evalúelas y ya grafican esto. Luego se le hace un estiramiento por 3, entonces todas las imágenes toman el triple del valor que tenían originalmente y luego una reflexión, eso genera la punteada, ¿verdad?
Y luego la reflexión con el eje X. Y esto nos permite graficar a menos 3 por un medio, menos 3 por un medio de la X. ¿Alguna duda con la gráfica de esta? No. Okay. Muy bien. Y finalmente, eran varios. Creo. Ok, esta 3 a la X menos 2. Entonces, graficamos a 3 a la X con el consejo de evaluar imágenes y luego lo bajamos 2 unidades trasladamos 2 unidades hacia abajo. ¿Qué hay interesante de esta transformación? ¿Qué cambió? La asíntota. Al hacer una traslación horizontal, vertical, cambiamos la asíntota. También trasladamos la asíntota. ¿Cuál es la nueva asíntota? Menos 2, y igual menos 2. Exacto. ¿Ok? Entonces, en una función exponencial, una traslación hacia arriba y hacia abajo, les cambia la asíntota. Y esto rompe un mito. ¿Alguna vez han escuchado decir que una función exponencial nunca interseca el eje X? Eso es falso. Vean, una función exponencial que interseca el eje X. ¿Ven? Les mintieron. ¿Por qué? Porque si tiene transformaciones en particular, traslación vertical, puede intersecar al eje X. ¿Okay? Lo que deberíamos decir es que las básicas de las exponenciales nunca intersecan al eje X, pero ya sus traslaciones, transformaciones pueden intersecar al eje X. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Okay. Y bueno, creo que esta no le leímos las transformaciones, pero bueno, si yo quisiera graficar 3 a la menos X, ese menos es de argumento, así que sería reflexión con el eje Y. Así que tenemos a 3 a la X y el menos dentro del argumento me generaría la reflexión con el eje Y. Ahora, ¿cuál es otra forma de ver a 3 a la menos X, jóvenes? Según las leyes de potencia, 3 a la menos 3 X. a la 1 entre X. No. Un medio de X. No, Un más tercio. bien, un tercio a la X. Un tercio. No estoy segura que esa otra cosa que me dijo no sea cierta. Tendría que escribirla a ver si sí. Pero igual la que me interesaba era esta. Un tercio a la X. ¿Okay? Entonces, resulta, chiquillos, que la base, digamos, las bases decrecientes, las bases que generan función exponencial decreciente, podrían inclusive verse como transformaciones de bases mayores que la unidad. ¿Cuál transformación? Reflexión con el eje Y. ¿Okay? Ahora, si ustedes me dicen que la base es un tercio a la X, eso está bien, pero también vean la relación con la función 3 a la X. Un tercio a la X es una reflexión con el eje X de la función 3 a la X y viceversa. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? No. Profe, una preguntilla ahí. En la intersección con el eje Y siempre va a ser, cuando es normal, siempre va a ser 0,1. Sí, eso no es culpa de la función exponencial, es culpa de las leyes de potencia. Porque usted tiene una ley de potencia que le dice que si la base no es 0 y la base, sí, básicamente que si la base no es 0, entonces cualquier cosa a la 0 le da ¿qué? Pues 1. Entonces, cualquier función exponencial que usted agarre, básica, ¿verdad? Básica. Cualquier cosa de la forma a la X, cuando A no es 0, a la hora de evaluar X igual 0, te va a dar como resultado 1. Es culpa de la ley de potencia. ¿Sí? Y sí, excelente aporte. Eso es un punto fijo de todas las funciones exponenciales básicas. ¿Sí? Bien, ¿más dudas? No. Bueno, no sé si se han preguntado qué es el número E.
el número de Euler, que nos aprendimos que es 2,71, pero en realidad es un número irracional. Solo lo aproximamos a 2,71, ¿ok? El número E es el resultado de un límite, que ustedes, por supuesto, todavía no saben qué es un límite, así que eso no debería significarles nada. Pero si uno agarra y empieza a hacer esta operación, 1 más 1 entre n a la n, empieza a evaluar diferentes valores de n. Por ejemplo, si evaluamos 1, esto da 1 entre 1 es 1 y 1 son 2. 2 a la 1 da 2. Si agarramos y evaluamos 10, da 2,59374. Si evaluamos 100, da 2,70481. Si evaluamos 1000, da esto. Si evaluamos 10,000 da esto. Si evaluamos 100,000, supongo, y 1,000,000, van dando estos valores. ¿Ok? Entonces, vean que ya aquí nuestro número E es 2,718281. ¿Ok? A la hora de evaluar 1,000,000, ya vamos encontrando los primeros 5 decimales de el número E. ¿Ok? Entonces, ¿qué es E? E es el resultado de agarrar los números grandes hasta el infinito y hacer esta operación. El resultado de eso es el número E. ¿Ok? Porque a veces uno utiliza el número E y no sabe qué es ese número, de dónde salió. Ese número es el resultado de hacer esta operación cuando el se hace infinitamente grande. ¿Ok? Y entre más grande sea el n que nosotros tomemos, por ejemplo, si tomamos, no sé, 15,000 millones y lo evaluamos en esta operación, de fijo ya vamos a tener que el resultado de ese número coincide con bastantes de los decimales del número E. ¿Ok? Entonces, para saber algunos decimales del número E, pues lo que hay que hacer es ir aplicando esta formulita. ¿Ok? Luego, cuando sean grandes en la carrera, pues van a entender que ese es todo el límite, pero sí quería que quedara claro de dónde sale el número E. ¿Ok? ¿De dónde Profe, sale pi? Ajá. ¿hasta qué curso vemos límites? ¿No? Vamos a ver, ustedes van a ir ahora al curso de 205. ¿Ok? En 304, luego siguen 304 y 307. 304 empiezan con lo que son límites de sucesiones. Aquí empiezan, digamos, a conocer el concepto de límite y ya luego el curso siguiente que es 540. Así que primer semestre de 2021, segundo semestre de 2021, primer semestre de 2022. Van a conocer ya así fuerte todo el concepto de límites. ¿Okay? Me parece bien. Ok, muy bien. Bueno, Gracias. con gusto. Okay. Entonces, el número E es el resultado de este límite. Y vean que ahí hemos encontrado algunos decimales evaluando números ya grandes como 1,000,000. Pero como el N se va a infinito, son infinitos. ¿Alguien me puede decir de dónde sale el número pi? ¿Qué es pi? Es otro irracional muy famoso. ¿Sí? Pi es la división entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de una circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por r y el diámetro es 2r y esto da como resultado pi. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas que dan pi, ¿verdad? Pero una de las definiciones clásicas es el cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Ese es el número pi. ¿Okay? La Biblia lo aproximaba en 3, por ejemplo,
cuando daba instrucciones sobre la construcción del arca, hablaban de 3 como la razón entre la circunferencia y el diámetro. Y han habido distintas aproximaciones, pero desde la antigüedad se ha necesitado conocer esta razón y ese número es un número pi. Ok, esto es nada más informativo para que ustedes sepan quién es este E. Y el E es por Euler. Euler fue un matemático que hizo una ecuación muy bonita, famosa. Ecuación de Euler. Y vamos a ver si aparece. Es esta. ¿La están viendo? Sí, profe. Es lindísima porque involucra 2 números irracionales y un número complejo. Entonces, ese E es ese número del matemático, se denomina E por el matemático Euler. Y en parte fue porque él probó esta ecuación. Este E es el número Euler, esta I es el número complejo, raíz de -1. Este pi es el número pi y es E a la I por pi más 1 da 0. Es una ecuación muy bonita que involucra 2 irracionales y un complejo. Bueno, entonces esto era nada más una sección informativa de quién es ese número E. ¿Okay? Continuamos, jóvenes, no sé si tienen dudas aquí. No. Ok. Continuamos. Cuando la base de la tenemos la base, la base de la función exponencial es cuando la base de la función exponencial es el número de Euler, entonces es una gráfica como la que ven a continuación en rojo, es creciente porque el número de Euler es mayor que 1 y podemos ver que las imágenes están entre 3 a la X y 2 a la X. ¿Por qué? Porque es un número acotado entre 2 y 3. Entonces, las funciones e a la X está entre las funciones 3 a la X y 2 a la X. O sea, las imágenes de 3 a la X están entre estas dos funciones. ¿Okay? ¿Dudas con esto? Ninguno, profe. Okay. Bueno, muy bien. Esto ya lo hablamos, de que las funciones exponenciales no son, sí son inyectivas, no son sobreyectivas, y para que sean, para que sean biyectivas teníamos que definirlas de R a 0 más infinito. Lo hablamos hace un ratito con la gráfica, ¿cierto? Chicos y chicas. Sí. Sí, Ok. Entonces, una vez que tengamos la función f biyectiva, podemos definir la inversa de las funciones exponenciales. Entonces, la función inversa de la función exponencial es una función que va, ¿cuál va a ser el dominio de la función inversa de las exponenciales? De 0 más infinito, ¿no? Ah, bueno, este es cero abierto, por cierto. De 0 más infinito, muy bien. ¿Y el codominio? A R. A R. Okay. ¿Y cuál va a ser el criterio de la función inversa de las exponenciales? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuál es la función inversa a la X? Es un Logaritmo. logaritmo. Exactamente. Los logaritmos de base A, entre paréntesis LX igual a Y sería, o algo así. Igual a la función inversa, ajá, o a Y. Ujú. Ok, entonces, ¿quiénes aparecen ahora en la jugada? Bueno, los logaritmos. ¿Cómo? Como las funciones inversas de las exponenciales, ¿ok? Entonces,
Bueno, hasta ahí alguna duda, mis estimados y estimadísimos estudiantes. Ninguna, profe. No. Ok. Entonces, si la base si el A es mayor que 1, la función exponencial va a ser creciente, ¿verdad? Y recuerden que la función y su inversa siempre son simétricas respecto a la recta identidad, a la básica de las lineales. Entonces, si nosotros hacemos la simetría de A a la X con la identidad, obtenemos esta gráfica de aquí. Esta es la función logaritmo en base a de X cuando el A es mayor que 0. Si el A es mayor que 0, entonces la función logaritmo en base a de X va a ser también creciente. ¿Ok? Aquí hay algo interesante. La función exponencial tenía asíntota. La exponencial tenía asíntota. ¿Cuál era la asíntota? Y igual 0. El eje X iba a ser la asíntota, y igual 0. Muy bien. Pero a la hora de redefinir su inversa, entonces más bien esta Y pasaba a ser una preimagen en la inversa. ¿Me siguen? Y igual 0 ya no va a ser más una imagen, sino una pre. Entonces, en la función exponencial vamos a tener, en lugar de tener asíntota horizontal, vamos a tener asíntota vertical. O sea, lo que era asíntota horizontal en la función exponencial, y igual 0 para la exponencial, ahora vamos a tener una asíntota vertical. ¿Quién va a ser? X igual 0. Entonces, es un resultado interesante. Las asíntotas horizontales se convierten en asíntotas verticales para la función inversa. Sí, para la función inversa. ¿Dudas, preguntas con esta primera gráfica? ¿No? ¿Se entiende bien de dónde salen entonces esas famosas funciones logarítmicas? ¿Okay? Muy bien. Ahora, si la base de la exponencial está entre 0 y 1, era decreciente. Si nosotros graficamos la identidad y hacemos su reflexión, entonces este pedacito que estoy marcando aquí, a la hora de reflejarlo, se nos viene para acá. ¿Me siguen, chicos? Y este pedacito que estoy marcando aquí, a la hora de reflejarlo con respecto a esta recta, genera esto de aquí. ¿Ok? Entonces, la gráfica en azul sería la función inversa de la exponencial con base entre 0 y 1, o sea, logaritmo en base a de 1. ¿Ok? Si la base de la exponencial está entre 0 y 1, esta exponencial es decreciente y también va a ser decreciente su inversa, o sea, la función logarítmica. Y vamos a ver, un aspecto interesante es, por ejemplo, aquí, ¿cuál era la intersección con el eje X de la exponencial? Con el eje Y, perdón. 1. 0,1. ¿Cuál va a ser aquí este punto? Como la función es una función y su inversa cambian en el orden de los puntos, entonces este va a ser Como 0. 1, 0. Entonces el punto fijo para todas las exponenciales era el 0,1. Aquí el punto fijo para todas las logarítmicas va a ser el 1,0. ¿Lo ven? Okay. Y esta que no intersecaba el eje X, la exponencial, tiene como consecuencia que la logarítmica no va a intersecar al eje Y, sino que ahí va a haber una asíntota. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. ¿Queda clarísimo, chicos? Sí, por el momento no hay ninguna duda. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos de nuevo, por ejemplo, aquí en OneNote. Por ejemplo, si uno tiene la función
2 a la x. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la función inversa de 2 a la x? El logaritmo, Base 2, ¿verdad? sí, Ok. Vean qué vacilón, por ejemplo. 2 a la 3, ¿cuánto da 2 a la 3? A 8, 8, ¿no? ¿verdad? Entonces podemos Mm. decir que en F tenemos el par ordenado 2,8. Entonces, ¿cuál par ordenado vamos a tener en F inversa? 8,2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, aquí cuando uno diga logaritmo en base 2 de 8, va a obtener como resultado el número 3, perdón. Va a obtener como resultado el número 3. ¿Okay? Otra potencia de 2. 2 a la menos 1 es 1/2. Entonces aquí tenemos el par ordenado menos 1, 1/2. ¿Cuál vamos a tener en su inversa? 1/2, menos 1. Entonces el logaritmo en base 2 de 1/2 me da menos 1. ¿Okay? Otra base de potencia de 3, de 2, 2 a la 2 da 4. Entonces tenemos el par ordenado 2,4. En el logaritmo vamos a tener 4,2. Logaritmo en base 2 de la x igual 4 nos va a dar 2. ¿Okay? Entonces podemos ver que ¿qué es 3 con respecto a ¿qué es 3 con respecto al número 8 y 2? Es decir, ¿qué operación involucra a 8, a 3 y a 2? Vean que 3 es el exponente que se le debe poner a 2 para llegar a 8. ¿Me siguen? Si yo quiero que una potencia en base 2 me dé 8, ¿qué exponente le debo poner? 3, ¿no? 3, ajá. Entonces, el resultado de este logaritmo es el exponente que le debo poner a 2 para que me dé 8. El resultado del logaritmo en base 1/2, en base 2 de 1/2 es menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 es el exponente que le debo poner a 2 para que me dé 1/2. El logaritmo en base 2 de 4 da 2. ¿Por qué? Porque 2 es el exponente que le tengo que poner a 2 para que me dé 4. Entonces, de alguna manera, vean que en la función logarítmica exponencial teníamos el exponente era la variable independiente y la potencia la variable dependiente. Es decir, nosotros elegíamos los exponentes y obteníamos como resultado la potencia. Aquí es al revés. Aquí más bien me dicen cuánto da la potencia y el resultado, la variable dependiente, debe ser cuál es ese exponente. Entonces, una forma de entender la función logarítmica es preguntarme, ¿qué exponente le debo poner a la base para que me dé el argumento? ¿Cuál es el exponente? El resultado del logaritmo es el exponente que le tengo que poner a la base para que la potencia me dé 8, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso es importante, la interpretación de los logaritmos. ¿Qué potencia debo ponerle a determinada base? ¿Qué exponente debo ponerle a la base para que me dé lo de adentro de los paréntesis? ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, esta fórmula de aquí es súper útil porque es la que nos explica cómo escribir una expresión en términos de logaritmo, pasarle exponencial y viceversa. Esto lo hace la función inversa. Por ejemplo, si yo les tengo que raíz de x da y,
¿Cómo escribo esta expresión en términos de función cuadrática o de expresión cuadrática? ¿Cuál expresión cuadrática podríamos obtener aquí? ¿Cómo? No entendí. La relación, a la hora de pensar en la relación cuadrática, es que y al cuadrado les da x. Es lo mismo pensar que la raíz de x da y. O por ejemplo, 3 por x me da y. Si yo quisiera pensar en la relación quién es x, sería que y entre 3 es el resultado de x. Si yo quisiera como despejar el criterio de la inversa. ¿Okay? Entonces, eso mismo pasa con exponencial y logarítmica. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tengo que a la hora de elevar a determinado valor me da x. Si yo quisiera escribir esto como una expresión logarítmica, yo diría, bueno, ¿cuál es la base que le tengo que poner a A para que me dé X? Y entonces la respuesta está aquí. Para que a A usted le eleve algo y le dé X, el resultado es Y. Entonces, esta es la forma en la que vamos a pasar de exponencial a logarítmico y de logarítmico a exponencial. Si yo digo, bueno, es que A a la Y da X, por ejemplo, 5 a la 2 da 25, eso se puede escribir en términos de logaritmo o generar una verdad en términos de logaritmos como que el logaritmo en base 5 de 25 da 5. O por ejemplo, 2 a la... Da 2, profe. Sí, ¿ah? En vez de 5 es 2. Ay, No. gracias. Sí, claro, el exponente. Por ejemplo, que 7 a la 2 da 49. Entonces, si yo quiero escribir esto como una expresión, ahora usando los logaritmos, diría que... Perdón, que se salió de control todo. Si yo quisiera escribir esto en términos de logaritmos, diría que el logaritmo en base 7 de 49 me da 2. ¿Por qué? Porque ¿qué número le tengo que poner a 7 de exponente para que me dé 49? Ok, da 2. Vean que estos son diferentes disfraces del mismo número 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando uno le decían disfrace a 2 como 4 medios? Bueno, eso es un disfraz muy básico. Si usted quiere ser elegante, disfrace a 2 como logaritmo en base 7 de 49. Okay. Bueno, entonces, esto que señalo aquí es la forma en la que podemos pasar de una expresión con logaritmos a una expresión con exponenciales o viceversa. Okay. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Cons? ¿No? Por el momento no. Ok. Voy a borrar eso, así que les voy a dejar una fotillo por ahí en las notas. Chun, 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 chun. Uh-huh. Entonces, sin calculadora, yo quiero que calculemos unos logaritmos, porque la gente piensa que los logaritmos todos son números irracionales. Por ejemplo, el logaritmo natural de 12 son irracionales. Pero no toda operación escrita con logaritmos nos da un número irracional y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué exponente le tengo que poner a 2 para que me dé 2? 1. Es 1, ¿verdad? Si queremos ver esto como en términos de exponenciales, claro, 2 a la 1 nos da 2, entonces yo sé que al 2 a la hora de elevarlo a la 1 me da 2, así que el logaritmo en base 2 de 2 es 1. O, por ejemplo, ¿cuánto dará el logaritmo en base 2 de 8? 3. 3. Ajá, ¿por qué? Porque
Si yo lo quiero ver como una verdad en exponenciales, 2 a la 3 da 8. ¿Ok? ¿Cuánto dará el logaritmo en base 2 de 1 sobre 32? Tal vez esta no Menos lo- 5. Vamos a ver, muy bien, muy bien. Uno dice, bueno, 2 a la algo me da 1 sobre 32. O sea, básicamente la pregunta con el logaritmo es, ¿qué exponente le pongo al 2 para que me dé 1 sobre 32? Le pongo menos 5, me dijo, ¿verdad? Sí. El exponente de 5 me genera el 32 y el negativo me genera la fracción, porque recuerden que 2 a la menos 5 es 1 sobre 2 a la 5, que es 1 sobre 32. ¿Okay? Entonces, bueno, muy bien. ¿Cuánto da el logaritmo en base 3 de 1/3? Menos 1. Menos 1. ¿Qué exponente le tengo que poner al 3 para que me dé 1/3? De 3 a la menos 1 es 1/3. Entonces, vean que los logaritmos no son más que la operación inversa de, bueno, en términos de funciones, la función inversa de los logaritmos. Básicamente, tengo la base, tengo el exponente de la potencia y quiero saber cuál fue, tengo la base, tengo el resultado de la potencia y quiero saber el exponente. Eso es un logaritmo. ¿Qué exponente le pongo a 3 para que me dé 3? 1. ¿Qué exponente le pongo a 5 para que me dé raíz de 5? Un medio. Un medio. ¿Ok? Entonces, vean, si usted pregunta en la calle, bueno, no, en la calle nadie le va a contestar, pero si usted pregunta en un aula no tan elevada como la nuestra, ¿esto es un número irracional? Sí, porque es con logaritmo. No es un número irracional. Esto es un disfraz muy bonito de este número. ¿Okay? Así que esto es un número racional, aunque esté escrito con logaritmos. Esto es un número racional, es un entero, es un natural, aunque esté escrito con logaritmos, no importa. Porque no son otra cosa que el 1, el 3, el menos 5, el menos 1, el 1, el 1 medio. ¿Ok? Entonces, ahora, que si yo les digo, este número, ¿qué exponente le pongo a 2 para que me dé 7? Este sí no es disfraz de ningún natural, ¿verdad? Este número es un número irracional, ¿ok? Pero no todos los logaritmos son números irracionales. Bueno, continuamos, chicos. Entonces vamos a tener la función logarítmica. Ah, bueno, sí, sí, ya habíamos analizado las gráficas de las funciones logarítmicas. Tenemos que si la base es mayor que 1 va a ser logaritmo creciente, y si la base es menor que 1, entre 0 y 1 va a ser logaritmo decreciente. El dominio son solo los reales positivos. No podemos tomar en las funciones básicas logarítmicas, no podemos tomar elementos negativos para el dominio. ¿Okay? Y básicamente ya definida así, es inyectiva, son biyectivas básicamente. ¿Cómo sé que son biyectivas? Bueno, es que son el resultado de una función invertible y el resultado de una función invertible siempre es una función biyectiva porque ya le habíamos arreglado el dominio y el ámbito a la función exponencial y entonces ya la logarítmica viene bien, es inyectiva, es sobreyectiva, una es creciente, la otra es decreciente, tiene un punto fijo, ¿okay? Tiene una asíntota que ahora es x igual 0, ahora es asíntota vertical, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Dudas, chicos, con esta función? No. Ok. Con respecto a las transformaciones,
Vamos a leer las transformaciones. Ok. Por ejemplo, de la primera. Ahí, ¿cuál sería la base? Logaritmo de 2x. Logaritmo en base 2. Ah, sí, perdón. Logaritmo de base 2. Ajá, excelente. Esa es la base. ¿Ok? ¿Y las transformaciones? ¿Qué sería este menos 3? Una traslación. Traslación No. horizontal. Ajá, traslación de qué tipo? 3 unidades a la derecha. Horizontal. 3 unidades a la derecha. Ok. Y eso nos regalaría el y igual logaritmo en base 2 de x menos 3. Muy bien. La segunda. Logaritmo en base de 0,5 de x menos 2. ¿Qué transformación tendría esto? ¿Cuál sería la base? Perdón. Logaritmo base 0,5x. Okay. ¿Y las transformaciones? Tiene, baja 2 unidades en relación con el eje Y. Ok, traslación vertical hacia abajo. Y eso ya nos regala el logaritmo en base 0,5 de x menos 2. Ok. Todo logaritmo en base E de x. Ok, ¿esta cuál sería la base? Base E, logaritmo base E de x. Ok, ¿y las transformaciones? Tiene un alargamiento 2. Ok. Alargamiento. Elongación era el nombre. Sí. Elongación con un factor de 2. Y obtenemos ya lo que queríamos, ¿verdad? Y la cuarta, ¿qué sería? Logaritmo en base 3 de menos x, ¿cuál sería la base? Logaritmo en base 3 de x. Exacto. ¿Y la transformación? Una reflexión Reflexión, ¿en cuál eje? en Y, si no me equivoco. En el eje Y, exactamente, porque está dentro del argumento. Y ya obtendríamos lo que queremos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ven estas gráficas. Logaritmo en base 2 de x es esta. ¿Cómo sé que estoy graficando el logaritmo en base 2? Bueno, tomo algunos valores de x, los evalúo y ahí obtengo, por ejemplo, puedo evaluar a un cuarto en x, a un medio, a 0, a 1, a 4, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto da logaritmo en base 2 de un cuarto? ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé un cuarto? Menos 2, ¿verdad? Entonces ya un cuarto en x se relaciona con menos 2. Luego, logaritmo en base 2 de un medio. ¿Qué exponente le pongo a
a 2 para que me dé un medio. Bueno, me da menos 1. Entonces, un medio con menos 1. ¿Qué exponente le pongo al 2 para que me des... perdón, entre estos va a ser nada que ver ahí en esa lista, ¿lo vieron? Todo perdido. Ahí. Ok. ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé 1? Bueno, le pongo 0. Entonces el 1 con el 0. ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé 4? Le pongo 2. Entonces el 4 con el 2. ¿Ok? Y así genero algunos puntos que me aseguran que estoy graficando al logaritmo en base 2 de x y no al logaritmo en base 3 de x y no al logaritmo en base e de x, sino que estoy graficando realmente la base que yo quería. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Y luego la muevo 3 unidades hacia la derecha. ¿Quién se mueve aquí? Muy importante. ¿Quién hay de traslación muy importante junto con esta gráfica? La asíntota vertical. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál es la nueva asíntota para esta función? 3. X igual 3. Ok, muy bien. Luego, logaritmo en base un medio de X o 0,5 de X. Y la traslado 2 unidades hacia abajo. ¿Ok? Ahí no cambia la asíntota porque estoy moviendo de forma vertical y lo que tenemos es una asíntota vertical, así que ahí no. Luego el logaritmo natural de x tiene un estiramiento por 2, así que toma el doble de las imágenes y lo tendríamos aquí en negro. Y logaritmo en base 3 de x está aquí punteada y luego tiene una reflexión con el eje x. ¿Sí? ¿Dudas, chicos y chicas, con las gráficas? No. Está claro. Ok. Bueno, resulta que no van a encontrar en ninguna parte que les diga logaritmo en base E, sino que cuando la base es el número E, nosotros no escribimos logaritmo en base E de X, sino que escribimos logaritmo natural de X. ¿Ok? Y además, que no dice aquí, pero cuando la base es el número 10, nosotros no escribimos logaritmo en base 10 de X, sino que solo escribimos logaritmo de X. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante que tienen que tomar en cuenta. No se escribe esto, sino que se escribe directamente esto, y no se escribe esto, se escribe esto. Y eso es lo que dice la definición. Dice que la función logaritmo natural es la función con base E. La función logarítmica con base E. Es decir, va a ser la función de R más a R y el criterio va a ser el logaritmo natural de X. Y vamos a decir que el logaritmo de X nos da Y solo cuando la base de aquí, que es E a la Y, nos da X. Es la misma relación que aprendimos en los logaritmos en general. Entonces, la función inversa de la función E a la X es la función exponencial natural, es la del logaritmo natural. Y esto es una L y una N, no es una I, porque los estudiantes leen esto como IN, como si fuera una I. Esto es una L y una N. Y se lee logaritmo natural o logaritmo neperiano. Y el nombre tiene que ver con un matemático con el nombre de un matemático que se llama de apellido Neper, creo. ¿Okay?
Entonces, no es una I, es una L, logaritmo natural. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con esto? No. Ok. Y aquí vienen algunas propiedades de los logaritmos. Ajá. Dígame. Hola. No. Ok. Aquí vienen algunas propiedades de los logaritmos. Las vamos a demostrar la próxima clase. Ahora solo voy a hablar de ellas. Y con esta sección de propiedades de los logaritmos terminaríamos la materia necesaria para hacer la guía, para hacer la lista de ejercicios 5.2, ¿okay? Que tiene que ver con toda la función exponencial. Entonces, la guía de ejercicios 5.2 ya la pueden ir haciendo después de que yo les hable de las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad. Profe, no sé si soy yo, la escucho muy pegado. Ok. Bueno, voy a hablar Yo más también. lentito. Voy a hablar más lentito. Ok. Les decía, Profe. ajá, del todo no se escucha. Sí, es que Pegado estoy muy hoy. pegado, entonces no se entendió nada. No se entiende mucho. Ok. Bueno. Bueno, y no, chiquillos, dejemos la clase por hoy aquí, porque ya nos ha rendido bastante. La próxima clase empezamos con propiedades de los logaritmos. Igual en la guía de estudio de función exponencial y logarítmica hay videos sobre las propiedades. Entonces pueden verlas y ya hacer los ejercicios de la 5.2. ¿Alguna duda? Profe, todos los ejercicios de la 5.2 entran en el cuadro. No, el cuaderno de estudio dice cuáles. Ok, ya lo subió. Sí, está ahí en la sección de la última sección de esta semana, pero aquí está también de la 5.2, no son todos, pero sí son muchos. Y cuando veamos ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas, entonces pueden hacer también la 5.3. Por ahora no pueden hacerla, pero ya pueden ir haciendo de la 5.2 porque ya hemos visto bastante. Ok. Listo, chicos. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Yo sé que es frustrante que no sirvan el internet y esas cosas. Me disculpo, pero no puedo hacer más. Ya pago el internet más caro que me ofrecen, así que ya de verdad no puedo hacer nada. Me Entiendo. disculpo y les recuerdo ahí que hay consulta, que pueden preguntarme lo que quieran y bueno, nada, espero que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe. Chao. Buenas tardes, Pero- Chao.